Se presenta el segundo proyecto de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el segundo semestre del 2021. Se presenta por mi persona, María Fernanda Araya Valerio. A continuación voy a mostrar una breve descripción del problema seleccionado, el cual consta de que es una cuerda que está enrollada alrededor de dos discos de 0,100 kilogramos. Esto sí se libera desde el reposo, determinar la aceleración angular de cada uno de los discos y la tensión de la cuerda C. Hay que despreciar la masa de la cuerda. Cabe destacar que para poder realizar una comparación teórica experimental de este ejercicio, algunos de los datos fueron cambiados y va a ser explicado a continuación en la memoria de cálculo. La memoria de cálculo consta de lo siguiente. Primero, el método de validación fue una construcción y la estrategia de solución es por medio de la segunda ley de Newton y la conservación del momento angular. Para el planteamiento se generan las siguientes suposiciones, las cuales constan de una aceleración angular en A máxima, que va a ser en T0, una aceleración angular en el disco B, que va a ser máxima en el tiempo igual a 0. Las masas de los discos van a ser iguales, los radios de los discos van a ser iguales y las aceleraciones angulares van a ser iguales. Se desprecia la fricción y la masa de la cuerda. Además, algunas restricciones será que se asume que el rango de movimiento para el instante t igual a 0 del disco E es solo en el eje Y, debido al efecto compensatorio de la rotación del disco E con respecto al disco A. Para realizar el ejercicio, por el método de la segunda ley de Newton y la conservación del momento angular, se van a analizar lo que son los diagramas del cuerpo libre. Se eligieron estos métodos debido a las características de sus variables, como lo es el peso, la geometría, ya que son círculos, y las fuerzas que se involucran. Además, como se analiza acá en los diagramas, se puede ver las fuerzas que están involucradas, por ejemplo, lo que es el peso de ambos discos, la tensión, que va a ser la misma, y es la cuerda C. En el disco A, que es el superior, se encuentra lo que es una reacción debido a la cuerda que lo sostiene, que es el D, y los radios van a ser iguales. Para lo que es el ejercicio, como ya lo mencioné, va a existir una variante, ya que el disco que se utiliza para el experimento posee un agujero en el centro, que posteriormente estaré mostrando, y esto afectará los cálculos. Entonces, para no diferir de los resultados experimentales, se eligió utilizar el mismo análisis y lo que es la parte constructiva del ejercicio. Se procede a lo que es el planteamiento de las primeras ecuaciones. Todas las ecuaciones que se van a ver en la memoria de cálculo van a estar definidas en los términos de las variables y las constantes del problema, y al finalizar, esos análisis serán reemplazados. Entonces, como ya les mencioné, lo que son las masas van a ser las mismas, entonces se contempla nada más como una M, los radios externos van a ser los mismos, entonces se contempla como una R, y los radios internos van a ser R minúscula para los radios internos. Entonces, lo que es la inercia de los discos va a estar de esta manera. Entonces, para un disco hueco con un radio interno y un radio externo. Para comenzar con lo que son las ecuaciones, para encontrar lo que es la tensión de la cuerda C, se analiza primero el disco A. Se realiza una sumatoria de torques presente acá, donde se despeja la tensión de la cuerda C en la ecuación 1, en términos de la inercia del disco, la aceleración del disco A y el radio del disco. Entonces, como podemos ver acá, la ecuación número 1. Para lo que es en el disco B se analiza exactamente igual. Para encontrar la tensión es necesario realizar una sumatoria de torques, la cual se despeja la tensión de la cuerda C para encontrar la ecuación 2, en términos de la inercia del disco, la aceleración del disco B y el radio del disco. Cabe destacar que la ecuación 1 y 2 se podría dejar en términos solamente de una aceleración angular. Podemos ver también que lo que son la sumatoria de torques están en sentidos contrarios, esto debido a la acción del movimiento cuando éste se libera. El caso del disco A, este se va a mover hacia la derecha, y el caso del disco B se va a mover hacia la izquierda. Para lo que es el análisis de la reacción del punto A del disco A, se obtiene la ecuación número 3. Esta sumatoria de fuerzas en el disco A será igual a 0, ya que esta no debería de moverse. Entonces, lo único que se analiza acá es que va a existir un punto P que va a ser tangencial al disco A o a la circunferencia del disco A. Este punto P nos va a ayudar a lo que es el análisis posterior del movimiento que va a generar el disco A cuando el disco E sea liberado. Entonces, ya para analizar lo que es o encontrar las aceleraciones angulares, se analizan las fuerzas que están involucradas en el eje Y. Entonces, analizando una sumatoria de fuerzas en el disco B como tal, se obtiene la ecuación número 4, despejando la aceleración del disco B en términos de la tensión de la cuerda C y la masa del disco y la gravedad. Todo esto va a ser lo que es la aceleración del disco B. En lo que estaba mencionando antes, la aceleración lineal del disco B genera un análisis que está acá, para poder relacionar lo que son las aceleraciones angulares de ambos discos. Existe este punto P que es paralelo al disco, al centro del disco A, donde justamente se encuentra la cuerda en su estado inicial, el cual será el que desciende cuando el sistema se libere. Entonces, para que esté relacionado con la aceleración lineal del centro del disco B, es necesario que se analice lo que es lo que genera el movimiento del disco A por medio de la cuerda. Entonces, además de esto, la fuerza normal de la aceleración lineal del punto P con respecto a lo que es el centro del disco B es 0, ya que no hay una componente normal en el eje Y.
Además, la aceleración lineal del centro del disco B se describe en términos del radio del disco por la sumatoria de las aceleraciones angulares de los discos y la aceleración del disco A y del disco A. Esto se simplifica y queda en la ecuación número 5. Y para el análisis se procede a la sustitución para obtener la ecuación, una ecuación más simplificada para calcular la aceleración angular de alguno de los dos discos. Esta simplificación está en la ecuación número 7, donde la aceleración de alguno de los dos discos se define en términos de la gravedad y el radio externo y el radio interno del disco. Ambos discos poseen una misma aceleración angular, entonces puede ser cualquiera de los dos, se despeja. Este se obtiene, se sustituye en esta otra ecuación y se obtiene lo que es la tensión. Entonces, al sustituir los valores que tienen los discos del experimento, los cuales constan de dos discos con un radio externo de 0,025 metros, un interno de 0,175 metros y una masa de 0,1 kilogramos, además de una gravedad de 9,81 metros entre segundo al cuadrado. Esos valores se sustituyen en las ecuaciones 1, 2, 5 y 7, ya mencionadas, y se obtiene lo que es la aceleración angular de ambos discos es igual a 63,784 radianes entre segundo al cuadrado, y lo que es la tensión de la cuerda C es de 183,7 metros newton. Estos otros dos datos de la aceleración lineal del disco B y la inercia son cálculos que fueron necesarios para poder concluir con los datos necesarios. Para el proceso de validación, este se escogió como una construcción del modelo dinámico. Podemos observar en las imágenes una secuencia en la cual fue necesario la adquisición de estos discos. Estos discos poseen el mismo tamaño, son cartuchos para cinta decorativa, entonces se procedió nada más a lo que es conseguir los dos discos, desenrollar uno de los dos discos para poder obtener el largo de la cuerda C, y lo que se hizo acá fue que se les agregó como una capa con pegamento y papel para poder endurecer una de las caras que va a estar en contacto con la pared. Posterior a esto se aseguró lo que era la cinta a lo que es los costados del disco. Además de la cinta, se grapó esta cinta al resto del cartucho. Aquí podemos ver dónde se le da el largo de la cuerda C. Esta cara que está acá está por el lado opuesto de esta imagen. Acá podemos ver dónde el sistema dinámico ya está sostenido en un sujetador de espejos que está adherido a la pared. Entonces el sistema no debería de moverse. Acá tenemos esta cuerda que es la que sostiene, está completamente vertical, y este es el primer fotograma del video que se toma, que lo podemos ver a continuación. Esta es la acción del modelo dinámico, como lo podemos ver acá. Él se libera, genera una vibración debido a lo que es la caída libre, y estas pequeñas cintas son para poder ejercer lo que es la validación por el otro método, que es el análisis en tracker, al cual lo que es tracker se necesita importar el video para poder realizar el análisis. Se genera lo que es un eje de coordenadas y se le adjudica lo que es la dimensión del diámetro del disco. Estos dos discos miden lo mismo. Podemos observar estos pequeños círculos rojos, los cuales son un análisis de trayectoria de masa puntual, el cual genera como un seguimiento de la trayectoria del movimiento de esta cinta en específico. Toma los datos en X y en Y y genera unas gráficas, las cuales uno puede cambiar dependiendo de qué es lo que se necesita. En nuestro caso necesitamos la aceleración angular. Podemos ver quizá el primer recorrido. Acá se generó lo que es la gráfica de la aceleración. Se le da doble clic para poder analizar la gráfica como tal. En este caso, el disco A se obtuvo de un análisis lineal, un ajuste lineal para obtener una pendiente y así poder calcular o obtener una ecuación de ajuste y poder obtener los parámetros para identificar cuál es la aceleración angular en un tiempo definido, para el cual sabemos que si utilizamos un tiempo cero, el parámetro B va a ser la aceleración en su estado inicial. Entonces, ese es el dato que se obtiene de la aceleración. Esto está en grados por segundo, entre segundo al cuadrado, entonces hay que pasarlo a radianes. Ya el dato ahorita lo voy a estar mostrando. Para el caso del disco B se analiza un ajuste cúbico para lo que es esta gráfica, la cual se obtiene una ecuación de ajuste de igual manera, y si sustituimos las T's por 0, en este caso vamos a obtener que el parámetro D va a ser la aceleración angular en el disco E, la cual es de 34,82 por 10 a la 2, que también voy a estar mostrando el dato a continuación. A modo de análisis de lo que fueron los porcentajes de error de las aceleraciones de los discos con respecto a los valores obtenidos mediante cálculo, fueron de 16,43, y para la aceleración angular del disco A y para el disco B el porcentaje fue de 4,72%. Además de las diferencias de que cada uno de los valores experimentales con los valores teóricos, existe una clara diferencia en cuanto a lo que se plantea al inicio, que ambas aceleraciones deben ser iguales. Esto puede verse a la acción de caída libre que representa el modelo dinámico en la vida real. Entonces, ya que para que se asemeje a la posición inicial del disco, el disco B debería de estar un poco enrollado y en la cinta decorativa. Entonces, ¿qué pasa? Que al soltarse, este desciende verticalmente con un impulso que afecta el análisis de la trayectoria creada en tracker.
Además de que los aspectos mencionados en la comparación de los resultados, como lo es el caso del modelo dinámico, al ser una representación real del problema planteado, se ve afectado por muchos más factores que en el problema se desprecian, como lo es la fricción, la masa de la cuerda, el efecto rebote por ser un movimiento con aceleraciones en direcciones opuestas. Además, este rebote causa un estado de oscilación amortiguada, la cual genera aceleraciones positivas y negativas en un mismo análisis respectivo del disco. La tensión de la cuerda teóricamente se obtuvo de 183.7 metros newton. En Tracker no se validó ya que no hay posibilidad de obtener este resultado de tensión, entonces el porcentaje de error no aplica. En conclusión, se logra aplicar el método de la segunda ley de Newton para dar solución al problema seleccionado. Se logra aplicar el método de conservación del momento angular para dar solución al problema seleccionado. Se construye el modelo dinámico que expone el problema seleccionado a partir del video del funcionamiento dinámico y se genera un análisis del video del proyecto. Y mediante el análisis de la trayectoria de los discos en el software Tracker se logra resolver las variables solicitadas del problema seleccionado. Mediante cálculos teóricos y con ayuda del análisis generado en Tracker se obtiene el valor de la velocidad angular en el disco A para un intervalo de tiempo. Mediante cálculos teóricos y con ayuda del análisis generado en Tracker se obtiene el valor de la velocidad angular del disco E para un intervalo de tiempo. Además, mediante cálculos teóricos se obtiene el valor de la tensión de la cuerda.